El mundo invisible y la guerra. Autor, Maestro León Denis. Capítulo 1. El espiritismo y la guerra. Octubre de 1914. Desde hace algunos meses se vienen desarrollando acontecimientos espantosos. Un huracán de hierro y fuego se ha desencadenado sobre Europa y las bases de la civilización se han visto sacudidas. Ya no se trata de millares, sino de millones de hombres que chocan unos contra otros en tremenda colisión, en una lucha tal que el mundo no vio jamás otra semejante. Tan grande es el número de vidas humanas sacrificadas que la mente queda estupefacta al pensarlo. Está en juego la suerte misma de las naciones. En ciertas horas trágicas, Francia ha sentido pasar sobre ella un ventarrón de ruina y muerte. A no ser por los auxilios de lo alto, de no mediar la legión de incontables espíritus que han acudido desde todos los puntos del espacio para sostener a los defensores de Francia, aumentar su energía, estimular su coraje e inflamar su ardor, tal vez la nación francesa hubiese sucumbido. Capítulo 2. Escenas del espacio. Visiones reales de guerra y epopeya. Enero 1915. Cuánta sangre y lágrimas, cuántos jóvenes héroes han caído. Cuántos despojos humanos están yaciendo bajo tierra. Nuestra nación verá aniquilada toda su fuerza, toda su vida. Pero he aquí que, desde lo alto del espacio infinito, un nuevo espíritu ha llegado. Al verle, todos se agitan y conmueven. Sin embargo, no es más que una mujer, pero su frente está ceñida por una aureola. El entusiasmo y la fe animan sus facciones. Desde que apareció, un estremecimiento pasa sobre esas legiones de seres invisibles, y un nombre va volando de boca en boca. Juana de Arco. Es la hija de Dios, la doncella de las batallas. Viene a despertar las energías entumecidas, el coraje debilitado. Desde el principio de la guerra se mantenía a distancia, entre sus hermanas celestiales, en medio de ese grupo de seres graciosos y encantadores, de seres angélicos cuyo mando Dios le había concedido después de su martirio en la tierra. Su misión consiste en consolar los dolores humanos, en mitigar los padecimientos morales, en cernerse sobre las almas que soportan pruebas. Pero ha sonado la hora. Ante el relato de los males que se vierten sobre la patria, sobre esta Francia tan querida, por la cual sacrificó su existencia, el corazón de la Virgen Lorenesa se ha sentido turbado y un imperioso y ardiente deseo de socorrernos se apoderó de ella. Ha cedido a ese deseo. En el instante de partir, sus hermanas y compañeras del espacio inclinándose ante aquella a quien veneran, le dicen: oraremos por el triunfo de vuestras armas, hija amada de Dios. Así pues, Juana acude, y en torno a ella se dan prisa los espíritus heroicos, protectores de Francia, para saludarla y formarle cortejo. Ella, en su sencillez, les expresa: como en pasados siglos, he sentido la necesidad irresistible de unirme a los que están luchando por la salvación de la patria. ¿Me aceptaréis en vuestras filas? Y todos, en un impulso de entusiasmo, exclaman: sed nuestro jefe y marcharemos bajo vuestras órdenes. Capítulo 3. Las lecciones de la guerra. Marzo 1915. La lucha formidable que se desarrolla entre las naciones y las razas y las convulsiones que agitan el mundo plantean los más graves problemas. En presencia del gran drama que se representa, la mente humana, ansiosa, se formula 1000 preguntas. Y hay horas en que la duda, la inquietud y el pesimismo invaden los espíritus más firmes y resueltos. ¿El progreso es tan solo una quimera? ¿Será sumergida la civilización por la ola ascendente de las pasiones brutales? Los esfuerzos de los siglos por realizar la justicia, la solidaridad y la paz dentro de la armonía social resultarán vanos. Las concepciones del arte y el genio del hombre, los frutos del pesado e inmenso trabajo de millones de cerebros y de brazos, ¿van a desaparecer arrasados por la tormenta? El pensador espiritualista sondea ese abismo de males sin sentir vértigo. Del caos de los acontecimientos extrae la gran ley que todo lo rige. Antes que nada, recuerda que nuestro planeta es una morada muy inferior, un laboratorio donde son bosquejadas las almas todavía jóvenes, con sus confusas aspiraciones y sus pasiones desordenadas.
El profundo sentido de la vida aparece para el pensador espiritualista con las duras necesidades que son inherentes a ella. Se trata de la puesta en acción de las cualidades y las fuerzas que en cada ser descansan. Para que las energías, que dormitan ignoradas y mudas en las tinieblas del alma, salgan a luz, son necesarios los desgarramientos, angustias y lágrimas. Ninguna grandeza puede haber sin el sufrimiento, ninguna elevación sin las pruebas. Si el hombre terrestre estuviera exento de las vicisitudes de la suerte, privado de las rudas lecciones de la adversidad, podría templar su carácter, desarrollar su experiencia, valorizar las ocultas riquezas de su alma. Puesto que el mal constituye una fatalidad en nuestro mundo, ¿no existe responsabilidad para los perversos? Creer que no la hay sería un error funesto. En su ignorancia y ceguera el hombre siembra el mal y las consecuencias de éste recaen pesadamente sobre él mismo, así como sobre todos aquellos que se asocian a sus acciones viles. Tal lo que está sucediendo en esta hora en que vivimos. Dos poderosos monarcas, el uno protestante, católico el otro, han desencadenado la guerra con todos sus horrores. Hacía medio siglo que venían preparándolo, calculándolo y combinándolo todo para obtener una victoria aplastante. Pero las fuerzas divinas, los poderes espirituales, han intervenido en el conflicto, inspirando heroica resistencia a las naciones amenazadas. Capítulo 5. La justicia divina y la guerra actual. 14 de julio, 1915. Hace ya un año entero que las pruebas de una guerra sin precedentes se abaten sobre Francia. Un velo de tristeza y de duelo se extiende sobre nuestro país y muchos de nuestros hermanos lloran por sus seres amados que han perecido. En presencia de tal cúmulo de males es menester, proyectemos nuestros pensamientos hacia los principios eternos que rigen a las almas y las cosas. Solo en el espiritismo hallaremos la solución de los múltiples problemas que el drama actual plantea. En él beberemos los consuelos capaces de mitigar nuestro dolor. Perturbados por los acontecimientos que vienen sucediéndose, muchos amigos me preguntan, ¿por qué permite Dios tantos crímenes y calamidades? Ante todo, digamos que Dios respeta la libertad humana, por cuanto ésta es el instrumento de todo progreso y la condición esencial de nuestra responsabilidad moral. Sin libertad, vale decir, sin libre albedrío, no habría bien ni mal. Por tanto, no existiría posibilidad de progreso. Es ese el principio de la libertad, que constituye a la par la prueba y la grandeza del hombre, puesto que le confiere el poder de escoger y de obrar. Es el origen de los esplendores morales para aquel que esté resuelto a elevarse. ¿Acaso no estamos viendo, en esta guerra, a unos que se rebajan por debajo del nivel de la animalidad y a otros que, con su consagración y autosacrificio, alcanzan las alturas de lo sublime? Reconocemos que para espíritus inferiores, como lo son la mayoría de los que pueblan la tierra, el mal es resultado inevitable de la libertad. Pero Dios, en su honda sabiduría y su ciencia infinita, del mal cometido sabe extraer un bien para la humanidad. Colocado por encima del tiempo, domina Él, la serie de los siglos, en tanto a nosotros, en nuestra efímera existencia, nos cuesta trabajo aprender el eslabonamiento de las causas y sus efectos. De todos modos, tarde o temprano y sin lugar a dudas suena la hora de la justicia eterna. Sucede a veces que los hombres, olvidando las leyes divinas y la finalidad de la vida, resbalan por la pendiente del sensualismo y se hunden en la materia. Entonces, todo lo que constituía la belleza de su alma queda velado y desaparece, dando lugar al egoísmo, la corrupción y el desarreglo en todas sus formas. Tal venía ocurriendo desde mucho tiempo atrás en torno de nosotros. La mayor parte de nuestros contemporáneos no tenían ya otro ideal que la fortuna y el placer. El alcoholismo y la disipación habían cegado las fuentes de la vida. Y para tantos excesos solo quedaba un remedio, el sufrimiento. Sabido es que las bajas pasiones emanan fluidos, que poco a poco van acumulándose y terminan por resolverse en catástrofes y calamidades, de ahí la guerra actual. Sin embargo, no faltaron advertencias al respecto. Pero los seres humanos hacían oídos sordos a las voces del cielo.
Dios ha dejado hacer, pues sabe que el dolor es el único medio eficaz para reconducir a los hombres a miras más sanas y sentimientos más generosos. Con todo, ha puesto un freno a la furia del enemigo. Pese a su talento organizador y a su preparación minuciosa, Alemania ha sido detenida en la ejecución de sus planes. Su feroz crueldad y su ambición desmedida han levantado contra ella a los poderes celestiales. Tras el lento trabajo de disgregación del antimilitarismo, la victoria del Marne y el entusiasmo de nuestras tropas solo pueden explicarse por la intervención de las fuerzas invisibles. Ahora bien, esas fuerzas siguen actuando, de ahí que, a despecho de los sombríos pronósticos de la hora presente, conservemos intacta nuestra confianza en el porvenir. Desde el punto de vista material, Dios hubiera podido impedir que se desencadenara la guerra. Pero, desde el punto de vista moral, no podía hacerlo, puesto que una de sus leyes supremas exige que todos, tanto los individuos como las colectividades, suframos las consecuencias de nuestros actos.